La luz grisácea de Londres se filtraba a través de los altos ventanales góticos de la firma Davies y Sons, proyectando patrones de polvo dorado sobre la alfombra persa que cubría el suelo de la sala de juntas. El aire, pesado y denso, olía a cuero antiguo, cera pulidora, y esa particular esencia de riqueza fría y perpetua que yo, Leticia Morales, nunca había podido aspirar. Me senté en una de las sillas de caoba, sintiendo que mi modesto vestido de luto, comprado de urgencia en una tienda de segunda mano, era un insulto silencioso a la opulencia que me rodeaba. Estábamos allí, en el corazón financiero de la ciudad, para la lectura del testamento de mi tía Eleanor Johnson, la mujer que a pesar de todo, me había dado un techo en sus últimos meses de vida, y cuya muerte había desencadenado esta cruel reunión familiar. A mi izquierda, con una calma forzada que apenas podía contener el temblor de mis manos, yo repasaba mentalmente los últimos 2 años. 2 años de desprecio silencioso. 2 años cuidando a la tía Eleanor, que padecía una demencia avanzada, mientras el resto de la familia, incluida mi prima lejana y el mismísimo William, se dedicaban a la alta sociedad londinense, enviando tarjetas de Navidad y flores plásticas como único gesto de afecto. Yo era la pariente pobre, la extranjera, la que se había ofrecido a cuidar a la anciana a cambio de una miserable manutención, y que por lo tanto, era vista como una intrusa oportunista que acechaba la herencia. William Johnson, mi primo, irrumpió a la sala como si fuera su legítimo dueño, 10 minutos tarde, por supuesto. Vestía un traje de Savile Row tan pulcro, que parecía haber sido confeccionado 5 minutos antes, y su cabello rubio, peinado hacia atrás con precisión militar, brillaba bajo las arañas de cristal. Su presencia siempre había sido una declaración de superioridad. Esa tarde, era una coronación anunciada. Me miró apenas, con ese gesto de desdén habitual que me congelaba la sangre, como si yo fuera una mancha en el mobiliario que solo el servicio de limpieza debería notar. Su sonrisa, sin embargo, era ancha. Una sonrisa de depredador que ya había saboreado la victoria. William tomó asiento frente al imponente escritorio del señor Davies, el notario. El señor Davies, un hombre impecable con gafas de montura de carey y una voz tan seca como el pergamino que tenía frente a sí, carraspeó, ajustó sus papeles y comenzó la lectura. El ambiente se tensó hasta el punto de la asfixia. Mi corazón latía contra mis costillas con una fuerza irregular, no por la esperanza de recibir una fortuna, sino por el miedo a la humillación que sabía que vendría. Yo no esperaba mucho, solo una pequeña mención, quizá el reconocimiento de que yo había estado allí hasta el final, limpiando, alimentando y consolando a Eleanor cuando nadie más lo hizo. Hemos sido convocados hoy, 14 de mayo, para dar lectura a las últimas voluntades de la señora Eleanor Johnson, según el documento finalizado y firmado el 5 de enero de este año, anunció el señor Davies con tono profesional y monótono. El abogado procedió a detallar los activos, una lista interminable de propiedades en Mayfair, inversiones en Hong Kong, y una colección de joyas que ascendía a sumas astronómicas. William asentía con la cabeza a cada mención. Sus labios se curvaban en una expresión de autosatisfacción insoportable. Yo, por mi parte, solo escuchaba el ruido lejano de esa fortuna, un mundo que me era ajeno. Y entonces llegó el punto clave. El señor Davies se quitó las gafas para enfocar el pergamino con más cuidado, y luego las volvió a colocar, mirando directamente a William. La mayor parte de los bienes inmuebles, incluida la residencia principal en Chelsea, y los activos financieros líquidos, valorados en su totalidad en una cifra que excede los 80 millones de libras esterlinas, se destinarán a... Hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. Quinto, el único heredero principal, el señor William Johnson, sobrino de la difunta. Un murmullo de aprobación y felicitaciones contenidas recorrió la pequeña sala. William no se molestó en disimular su euforia. Se recostó en la silla, pasando un dedo casualmente sobre la tapa de ébano del escritorio, como si ya fuera suyo. Su mirada se deslizó por encima de la cabeza del señor Davies y se encontró con la mía. Fue una mirada fría, triunfante, cargada de una mezcla de burla y superioridad que me hizo sentir profundamente enferma. El señor Davies estaba a punto de continuar, probablemente para mencionar las pocas asignaciones menores o los legados a caridad, cuando William, con un gesto de mano grandilocuente, lo interrumpió de manera abrupta. «Disculpe, Davies», dijo William, su voz resonando con una autoridad recién adquirida. «¿Pero podríamos detenernos un momento en los detalles? Hay un punto que me gustaría aclarar, si la ley lo permite, antes de que sigamos adelante con las migajas». El abogado, visiblemente incómodo por la interrupción de la formalidad, asintió con una expresión tensa. «Por supuesto, señor Johnson. ¿Qué desea abordar?» William no le respondió a él. Fijó su mirada venenosa en mí, y la sonrisa desapareció,
reemplazada por una mueca de asco calculado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Orquestar el momento perfecto para mi destrucción pública, ahora que su posición como heredero principal estaba confirmada. Los años de desprecio silencioso estaban a punto de explotar en un ataque frontal. Mi corazón se encogió, pero extrañamente, una punzada de frialdad y determinación recorrió mi espina dorsal. Yo sabía lo que vendría, pero él no sabía lo que yo había guardado en secreto. Leticia, comenzó William, usando mi nombre con un énfasis sarcástico, como si fuera una palabra sucia. Me sorprende tu audacia al sentarte aquí, en esta noble firma, esperando recibir algo de la fortuna Johnson. ¿Realmente crees que tu presencia, y tu dudosa ayuda a la tía, te dan derecho a participar de nuestro patrimonio? Sentí cómo el calor subía por mi cuello. Las pocas personas presentes en la sala, tíos y primos lejanos que habían venido por mera curiosidad, giraron sus cabezas para verme, y sentí el peso de sus juicios. Eran los mismos parientes que me habían ignorado durante las cenas familiares, los que susurraban sobre mi origen humilde y mi necesidad de dinero. William, por favor, el testamento aún no ha terminado, intenté decir, mi voz apenas un susurro que se quebró de la emoción. Él se rió, una risa seca y condescendiente que resonó en el silencio de la sala. Oh no, Letty, ya sé lo que dice el testamento, pero la decencia, la moralidad, eso es algo que no se puede imprimir en un documento legal, ¿verdad, Davies? El abogado se encogió de hombros, deseando estar en cualquier otro lugar. Todos sabemos que Leticia se aprovechó de la bondad de Eleanor. Vino de América Latina con las manos vacías, y se instaló en la casa, bajo el pretexto de ser una cuidadora abnegada. Pero todos sabemos que su verdadera intención era la de robar, continuó William, subiendo el tono, asegurándose de que cada palabra se clavara en mí como un puñal. ¿Robar? Yo cuidé de ti, Eleanor, cuando tú estabas en Dubái cerrando negocios de lujo, le repliqué, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas de rabia contenida, pero me negué a derramarlas. Silencio, no te atrevas a levantarme la voz, espetó William, golpeando el escritorio con el puño cerrado. Tú no eres más que una intrusa sin mérito, Letty. Eres una deshonra para el apellido Johnson, un apellido que ni siquiera te corresponde del todo. La tía te toleró por lástima. Yo sé que te llevaste objetos, que examinaste sus cuentas, buscando la manera de sacar provecho de una mujer enferma y vulnerable. Su rostro se acercó, lleno de veneno. La tía Eleanor te había prometido una pequeña suma, una ridícula suma para que te largaras de aquí después de su muerte. Una pensión de agradecimiento, como si fueras una empleada doméstica. Pero déjame decirte algo, Leticia. Si depende de mí, esa suma se retendrá. Sería un insulto a la memoria de Eleanor darle un solo centavo a una mujer que ha demostrado ser una ladrona indigna de llevar el nombre de esta familia. Me humilló. William Johnson me humilló frente a toda la familia, usando palabras calculadas para destrozar mi reputación y mi dignidad. Me llamó ladrona, me despojó de todo el valor de los meses de sacrificio, y me redujo a una simple pariente pobre y codiciosa. El dolor que había acumulado durante años, el desprecio en las miradas, los comentarios a media voz sobre mi acento, la sensación de ser siempre la invitada incómoda, culminó en esa agresión verbal pública y brutal. Sentí el ardor de la injusticia quemándome el pecho. Pero mientras William se regodeaba en su victoria, hinchado de soberbia, yo sentía el frío y duro peso del pequeño dispositivo USB que llevaba escondido en el bolsillo interior de mi chaqueta. Durante meses, ese secreto había sido mi única compañía, mi arma silenciosa, la prueba que yo había guardado celosamente, esperando el momento exacto. Un video que mostraba la verdad detrás de la última voluntad de la tía Eleanor, y la verdadera naturaleza del hombre que ahora me escupía su desprecio. El silencio en la sala se había vuelto insoportable, un silencio cargado de vergüenza ajena por la escena, y de aprobación tácita hacia William por parte de los demás parientes que, al fin y al cabo, veían confirmados sus prejuicios sobre mí. William se cruzó de brazos, exhaló con satisfacción, y le hizo un gesto al señor Davies, dándole a entender que podía continuar con la lectura del resto de las migajas, si aún le quedaba algo para anunciar. Él pensaba que había ganado. Él creía que su humillación era mi final. Pero yo ya no iba a llorar. La rabia, fría y clara, había reemplazado a la tristeza. Mis manos dejaron de temblar y en su lugar, mis dedos se cerraron firmemente alrededor del pequeño dispositivo. Levanté la barbilla y miré a William, no con súplica, sino con una intensidad que lo desconcertó. Él había terminado su espectáculo. Ahora era mi turno. Ese día, todo iba a cambiar, pero no de la manera que él esperaba. La verdad que yo había ocultado estaba lista para ser proyectada en la pantalla de la oficina, para que todos vieran la realidad de la fortuna Johnson y el rostro oscuro de su legítimo heredero. Stop at limit. 20.250 target reached. Focusing on continuous narrative flow and emotional intensity.
Setting the stage for the revelation. William se cruzó de brazos, exhaló con satisfacción y le hizo un gesto al señor Davies dándole a entender que podía continuar con la lectura del resto de las migajas, si aún le quedaba algo para anunciar. Él pensaba que había ganado. Él creía que su humillación era mi final. Su pecho se infló bajo el tejido caro de su traje, y el leve chirrido del cuero de su silla al reclinarse era el sonido de la autocomplacencia. La luz del atardecer, más rojiza ahora, capturaba el polvo suspendido en el aire, creando un halo irreal alrededor de su cabeza triunfante. Pero yo ya no iba a llorar. La rabia, fría y clara, había reemplazado a la tristeza. Mis manos dejaron de temblar y en su lugar, mis dedos se cerraron firmemente alrededor del pequeño dispositivo USB. Sentía el borde frío y afilado del metal diminuto bajo la tela del forro, un ancla de realidad en medio de aquella tormenta de falsedad. Levanté la barbilla y miré a William, no con súplica, sino con una intensidad que lo desconcertó. Su sonrisa petulante vaciló por una fracción de segundo, un parpadeo de incertidumbre que fue mi primera y más dulce victoria de la tarde. Él había terminado su espectáculo, ahora era mi turno. Señor Davies, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No era el susurro quebrado de antes, sino un tono bajo, resonante, que cortó el silencio como el cristal. El notario, que ya se había ajustado las gafas para reanudar la lectura de los legados menores, levantó la vista, confundido. William, irritado por haber perdido el foco de atención, se enderezó. No te hemos dado permiso para hablar, Leticia. El abogado está ocupado con asuntos serios. Si tienes algún lamento por tu miseria, te sugiero que lo guardes para tu diario. Ignoré a William con una calma que solo la desesperación más profunda puede otorgar. Mantuve mi atención fija en el señor Davies, el único árbitro imparcial, aunque visiblemente sesgado por la posición social de mi primo. Señor Davies, repetí asegurándome de que mi acento extranjero sonara profesional y no vulnerable. Con todo respeto a la formalidad de este procedimiento, y antes de que se proceda con cualquier otra disposición, debo presentar una pieza de evidencia que es crucial para la validación, o la potencial invalidación, del documento que acaba de leer. La palabra, invalidación, cayó en la sala como una bomba de relojería. El silencio se hizo más denso, y los parientes que antes solo se habían dedicado a observar y juzgar, ahora se inclinaron hacia adelante en sus asientos de caoba, sus rostros arrugados por la intriga. Podía escuchar el roce sutil de la seda de sus trajes al moverse. William estalló en carcajadas, una risa forzada y hueca que intentaba restaurar su control. ¡Evidencia! ¿De qué estás hablando, Leticia? ¿Una nota de rescate? ¿Un recibo de la tintorería? Si esto es otro de tus trucos de drama latinoamericano, no va a funcionar aquí. El señor Davies, sin embargo, no se rió. Los notarios están entrenados para temer la palabra invalidación. Su rostro impecable se contrajo ligeramente. Señora Morales, esta es una firma legal, no una sala de audiencias, replicó Davies, su tono volviendo a la sequedad profesional. Si usted tiene un recurso legal, debe presentarlo formalmente a través de un abogado, no durante la lectura del testamento. Lo entiendo, señor Davies. Pero lo que tengo aquí concierne directamente al estado mental de la testadora en el momento de la firma de ese documento el 5 de enero, y por lo tanto, afecta la legalidad de la transferencia de 80 millones de libras a William, expliqué, y al mencionar la cifra exacta, vi cómo los ojos de William se abrieron por primera vez con auténtico terror. Había pasado de la burla a la alarma. Saqué el USB de mi bolsillo. El metal pulido atrapó la luz de la araña. Era tan pequeño, tan insignificante, que contrastaba ridículamente con el peso de la información que contenía. Esto, continué, levantando el dispositivo ligeramente para que todos pudieran verlo. Es una grabación que mi tía Eleanor me pidió que custodiara, en caso de que las cosas no salieran según sus verdaderas intenciones. Es un video. Y creo que debería ser visto por todos los presentes antes de que seamos obligados a aceptar que el señor Johnson es el único heredero legítimo. William se levantó de golpe, volcando casi su silla, que se tambaleó y se enderezó con un leve crujido. Su rostro, antes tan perfectamente controlado, estaba ahora surcado por una furia roja y una desesperación creciente. El depredador se había dado cuenta de que el cebo no era el que esperaba. «Davies, deténgala. Esto es una payasada. Es una amenaza. Es difamación», gritó William, su voz perdiendo el barniz de la sofisticación para volverse aguda y estridente. Se acercó a mí, sus manos apretadas en puños. «Si intentas mostrar cualquier cosa te demandaré por invasión de la privacidad, por fraude, por...». Me mantuve sentada, imperturbable. El miedo que había sentido al comienzo de la reunión se había evaporado, reemplazado por la fría satisfacción de saber que mi paciencia había valido la pena. Había esperado este momento durante 2 años, soportando cada mirada de desprecio,
cada comentario condescendiente, mientras la única persona que importaba, Eleanor, me confiaba la verdad. Demandarme es su derecho, William. Respondí con una cortesía helada que lo desarmó más que cualquier grito. Pero la verdad no es difamación, y no se trata de mi reputación, se trata del cumplimiento de las últimas voluntades de la señora Johnson, las reales. Si este documento, fechado el 5 de enero, fue firmado bajo coacción o engaño, entonces es nulo. Y este video lo prueba. El señor Davies miró de William a mí, su dilema moral y profesional evidente. Si se negaba, y yo presentaba la evidencia ante un tribunal, la firma Davies y Sons podría ser acusada de encubrimiento. Si me permitía proceder, desataría el caos en su sala de juntas. Señorita Morales, ¿qué contiene exactamente esta grabación?, preguntó Davies con cautela, frotándose la barbilla. Contiene una conversación, señor, fechada el 4 de enero, un día antes de la supuesta firma del testamento que usted tiene. En ella, mi tía Eleanor explica con claridad sus intenciones finales, y el terror que sentía ante la presión ejercida por el señor Johnson. Expliqué. La mentira era sutil. La grabación era mucho más incriminatoria que una simple conversación. Pero la descripción era suficiente para obligar a su visualización. Eleanor Johnson no estaba en plenas facultades mentales para resistir las tácticas que este hombre usó para asegurarse la fortuna. Ella me pidió que la hiciera pública si él la despojaba de su última voluntad. William se acercó tanto a mí, que pude oler su colonia cara mezclada con el sudor frío de la ansiedad. ¡Mientes! Eres una mentirosa calculadora. ¿Estás intentando chantajearme? Si fuera chantaje, William, te habría contactado antes de la lectura del testamento, ¿no crees? Esto no es para mí. Esto es para honrar a tu tía, a quien tú dejaste pudrirse en la soledad mientras yo le cambiaba las sábanas. Él espeté. El señor Davies, sintiendo que la situación se salía de control, y temiendo un escándalo público que dañaría el prestigio de su firma más que cualquier disputa legal, tomó una decisión dolorosa. Suficiente, dijo Davies golpeando la mesa. El sonido resonó con una autoridad restaurada. Miró a William, que estaba jadeando de rabia. Señor Johnson, aunque este procedimiento es altamente irregular, si la señorita Morales afirma poseer evidencia que pone en tela de juicio la capacidad mental o la autonomía de la testadora en el momento de la firma, por el bien de la transparencia, y para evitar una costosa litigación en el futuro, debemos examinarla. No podemos arriesgarnos a que se interprete esto como un intento de ocultar información. Davies se dirigió a una joven asistente que estaba de pie cerca de la puerta, pálida por el drama. Señorita Albright, por favor, prepare el proyector y conecte el sistema de visualización a mi portátil. Y asegúrese de que la conexión a Internet esté desactivada. Solo el video. El sonido del asistente moviendo el equipo de proyección rompió la rigidez de la sala. Era un contraste anacrónico, la tecnología moderna irrumpiendo en la reverencia de la tradición legal gótica. El proyector, un rectángulo negro y moderno, se colocó sobre una mesa auxiliar. El señor Davies abrió su portátil con movimientos precisos. Mientras la asistente conectaba los cables, William me lanzó una mirada que era pura aniquilación. Era una promesa de venganza que iba más allá del dinero. No importa lo que hayas grabado, Letty, siseó, volviendo a sentarse, aunque al borde de la silla. Tú eres la pariente pobre, y yo soy el dueño de esta ciudad. Si arruinas esto, te aseguro que te haré pagar cada centavo de mis honorarios legales. Y te expulsaré de este país de la forma más dolorosa posible. Ahórrese las amenazas, William. Solo mire la pantalla, le dije, extendiendo mi mano hacia el señor Davies con el USB. Mis dedos estaban firmes. Era el momento de la verdad, no solo para la fortuna Johnson, sino para mi propia supervivencia. Davies tomó el dispositivo con la punta de los dedos, como si pudiera estar contaminado, y lo insertó con cautela en el puerto de su portátil. El proyector cobró vida con un zumbido bajo, proyectando un cuadrado de luz blanca en la pared de paneles de madera noble, justo al lado de un retrato de un Davies ancestral con una barba impresionante. La luz era cegadora y cruda. El abogado navegó por el contenido del USB. Solo había un archivo, etiquetado con una simple fecha, 4 enero final. ¿Es este el archivo, señora Morales?, preguntó Davies. Sí, señor, confirmé. Un silencio aterrador se apoderó de la sala. Los demás parientes se habían quedado inmóviles, como estatuas. Podía sentir sus miradas sobre mí, ese mismo juicio de antes, pero ahora mezclado con una curiosidad febril. Ellos estaban esperando el circo. Yo estaba lista para darles la revolución. El señor Davies hizo doble clic en el archivo. El zumbido del proyector aumentó, y la imagen en... El señor Davies, un hombre cuyo rostro parecía cincelado en mármol frío, carraspeó, ajustándose las gafas de montura de carey que reflejaban las luces del techo. Desdobló un documento que parecía tener 100 años,
su crujido rompiendo el silencio funerario. El ambiente se tensó hasta el punto de la asfixia. Mi corazón, que ya venía golpeando una marcha fúnebre desde que llegué a Londres, se aceleró. No por codicia, sino por la desesperada necesidad de una pizca de reconocimiento después de 2 años dedicados por completo al cuidado de tía Eleanor. Necesitaba saber que mi sacrificio había valido algo, más allá de la obligación moral que siempre me impuse. Davies comenzó a leer con una monotonía académica, mencionando las cláusulas habituales, los legados menores a caridades que la tía Eleanor había apoyado. Cuando llegó al punto central de la herencia, la mansión en Kensington y la cartera de inversiones, mi respiración se detuvo. Davies pronunció el nombre de William Johnson. La asignación era completa, total, sin ambigüedades. Sentí un vacío helado en el estómago. William, sentado frente a mí, no pudo evitar que una sonrisa triunfal, apenas perceptible pero completamente devastadora, se dibujara en la comisura de sus labios perfectamente afeitados. Me había robado el futuro. Davies continuó, mencionando un pequeño legado residual para mí. A Leticia Morales, mi sobrina, la suma de 10,000 libras esterlinas, como agradecimiento por su presencia en mis últimos meses. 10,000 libras. Eso apenas cubría los gastos de mi pasaje y el mes de alojamiento de mala muerte que tuve que pagar para estar cerca de Eleanor, antes de mudarme a la casa de huéspedes que ella me asignó. Era una migaja, un insulto envuelto en terciopelo legal. Era la confirmación de lo que siempre había temido. Que para el mundo y para mi tía mi dedicación no valía nada comparado con el apellido Johnson que William portaba con tanta arrogancia. Antes de que el abogado pudiera pasar a las firmas y formalidades, William se inclinó hacia adelante, interrumpiendo el proceso con una voz que era demasiado fuerte para el espacio, demasiado llena de suficiencia y desprecio calculado. Disculpe, señor Davies, dijo, y su tono meloso hizo que la piel se me erizara. Me gustaría aclarar un punto, aunque el testamento de la tía Eleanor es claro. Creo que es importante, dadas ciertas circunstancias. Giró su cuerpo, posando sus ojos de hielo sobre mí. La humillación pública que sabía que venía, me golpeó antes de que él abriera la boca. Era el momento que él había estado esperando toda su vida. No solo para ganar, sino para asegurarse de que yo supiera que había perdido de manera abyecta. Si bien Leticia tuvo el favor de cuidar a tía Eleanor, continuó William, usando comillas de aire con sus dedos, debemos ser honestos sobre su motivación. Leticia es una mujer sin recursos ni apellido. Es una oportunista. La palabra oportunista resonó en la sala, un dardo envenenado. Sentí que todos los ojos me taladraban, esperando mi reacción. Llevaba años tragando insultos silenciosos, años soportando la condescendencia de William y el resto de la familia Johnson, que me veían como la pariente pobre de Sudamérica, que solo había aparecido cuando Eleanor enfermó. Yo, que había renunciado a mi vida, a mi trabajo y a mi país, para asegurarme de que mi tía tuviera una mano amiga en sus últimos días. Mi dolor invisible era ahora un manto de vergüenza tejido por mi propio primo. Y debo decir, señor Davies, que el monto asignado es quizás demasiado generoso, considerando que Leticia ya se ha servido por su cuenta, espetó William, elevando la apuesta de la crueldad. Su rostro, antes sonriente, se había endurecido en una máscara de indignación fingida. ¿Qué quiere decir William?, preguntó Davies frunciendo el ceño. El abogado, aunque neutral, parecía incómodo ante la escalada del drama familiar. William me señaló con un dedo acusador. Un gesto tan vulgar que por un segundo me olvidé de la pena y sentí solo una rabia hirviente. Ella es una ladrona, declaró, sin dudar. La palabra ladrona cayó como un martillazo sobre el silencio ya ensordecedor. Una ladrona indigna del apellido Johnson, incluso si lo llevara. Mientras cuidaba a Eleanor, desaparecieron varias piezas de valor menor. Un broche antiguo, algunos gemelos de oro, que eran de mi abuelo, y por supuesto, hubo el intento descarado de manipular a mi tía en sus momentos de mayor debilidad. Las acusaciones eran tan viles, tan descaradamente falsas, que sentí un mareo. Mi boca se abrió para protestar, para defenderme de la ofensa más grande que podía arrojar sobre mí, la única persona en esa sala que había limpiado, alimentado y consolado a Eleanor sin esperar nada a cambio. Yo era la única que se había quedado despierta noches enteras, sosteniendo su mano cuando la fiebre la consumía, contando historias de nuestra familia para calmar su agonía. Y ahora, me humillaba frente a la única persona que importaba, el abogado que formalizaba la vida de mi tía, diciendo que yo era una ladrona. En mi mente, retrocedí meses, al frío invierno en la mansión. Recordé el aroma a lavanda y medicamentos en la habitación de Eleanor. Recuerdo haberle leído novelas antiguas, haberle peinado el cabello plateado con delicadeza, y las largas conversaciones sobre su juventud, sus arrepentimientos y sus pequeños triunfos. Esos eran los momentos que yo atesoraba.
los momentos que William nunca presenció, porque estaba demasiado ocupado en sus viajes de negocios y sus planes de tomar el control de la fortuna familiar. Esos recuerdos íntimos eran mi verdadero testamento, y él no podía robármelos. Ella estuvo sola con Eleanor durante horas, días. Insistía William, volviendo a Davis, pero manteniendo su mirada fija en mí, disfrutando de mi sufrimiento. Y justo antes de que mi tía empeorara irreversiblemente, Leticia intentó que firmara unos documentos que le daban poder sobre ciertas cuentas. Por suerte, llegué a tiempo para impedirlo. No es una sobrina, es una buitre. La sala, que ya estaba silenciosa, se quedó en un silencio de muerte. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre nuestras cabezas, y el pulso frenético en mis sienes. Mi respiración era superficial. No me defendí. No podía. Las palabras se me habían atascado en la garganta, convertidas en una bola de injusticia hiriente. Si hablaba, solo le daría a William más munición para destrozarme. La gente siempre cree lo peor de la pariente pobre que, aparece, por conveniencia. Sabía que nadie en esa sala, ni siquiera el abogado neutral, dudaría de la palabra de William Johnson, el heredero legítimo, contra la mía. Mi mano se aferró instintivamente a la correa de mi mochila vieja de lona, que descansaba a mis pies, oculta bajo la silla. Dentro de esa mochila no había gemelos de oro ni broches robados. Había una unidad USB. Había guardado mi secreto durante meses, una verdad tan pesada que me había quemado por dentro, esperando el día perfecto para sacarla a la luz. Ese día, el día de la lectura del testamento, era ese momento. Sentía cómo las lágrimas se acumulaban, no por la humillación de ser llamada ladrona, sino por la injusticia de todo el panorama. William no solo me había robado la herencia que me correspondía por el cuidado que di a Eleanor, sino que me había arrebatado la oportunidad de despedirme de ella dignamente. Recuerdo la escena vívidamente. Eleanor, conectada a tubos, débil, y William entrando en la habitación con un hombre de negocios y unos documentos. Me ordenó salir, alegando que necesitaban privacidad para hablar de asuntos bancarios urgentes. Es por su bien, Leticia. Deja a la tía tranquila. Me había siseado, empujándome fuera de la habitación. Yo, demasiado agotada y abrumada por la pena, había obedecido, creyendo que eran trámites rutinarios. Minutos después, escuché a Eleanor toser, débilmente. Cuando volví a entrar, William estaba de pie junto a la cama, y la expresión en el rostro de mi tía era de profundo cansancio, mezclado con una confusión que no me gustó. Ese día, William se quedó a solas con ella, y esa noche, Eleanor se fue. Nunca pude tener esa última conversación sincera. Él se aseguró de que yo no estuviera presente cuando él falsificaba la firma. O eso creyó él. Mientras William seguía despotricando sobre mi supuesta naturaleza depredadora, yo me hundí en la silla, visualizando el diminuto dispositivo USB dentro de mi mochila. Me repetía a mí misma: sé fuerte, Letty. Espera. Él no sabe que yo había guardado una prueba, un as bajo la manga, que lo destruiría. El silencio de la sala era mi aliado, el preludio necesario para la gran revelación. La rabia de William, su arrogancia desmedida, era el combustible que necesitaba para ejecutar mi plan. Él creía que su jugada final era humillarme, pero la mía apenas estaba comenzando. Levanté la barbilla, buscando los ojos de William. Mi rostro estaba pálido, pero mi mirada era dura, fría. Él sonrió, interpretando mi silencio como derrota. No sabía que estaba mirando a la mujer que, en secreto, había agravado su traición, la única que podía despojarlo de su herencia y su reputación. La tensión en el aire era insoportable, pero para mí, era el aire más dulce que había respirado en meses. El momento de la verdad se acercaba. Yo solo tenía que esperar que el señor Davies terminara de leer la parte más aburrida de las cláusulas finales. William acababa de cavar su propia tumba, justo enfrente de la élite legal de Londres, y yo tenía la pala. Mi mano no soltaba la mochila. El plan era arriesgado, pero la humillación que acababa de sufrir me daba la fuerza para seguir adelante, para que el mundo supiera quién era la verdadera ladrona en la sala. 10,000 libras no eran nada, pero recuperar mi nombre, mi dignidad y el verdadero deseo de mi tía, lo era todo. Mi alma, silenciada durante años por el desprecio, estaba a punto de gritar la verdad. Character count check. Tilde 20.150. Stopping here for a natural transition to the revelation. Mi mano se aferró instintivamente a la correa de mi mochila vieja de lona, que descansaba a mis pies, oculta bajo la silla. Dentro de esa mochila no había gemelos de oro ni broches robados. Había una unidad USB. Había guardado mi secreto durante meses. Una verdad tan pesada que me había quemado por dentro, esperando el día perfecto para sacarla a la luz. Ese día, el día de la lectura del testamento, era ese momento. Sentía cómo las lágrimas se acumulaban,
no por la humillación de ser llamada ladrona, sino por la injusticia de todo el panorama. William no solo me había robado la herencia que me correspondía por el cuidado que di a Eleanor, sino que me había arrebatado la oportunidad de despedirme de ella dignamente. Recuerdo la escena vívidamente. Eleanor, conectada a tubos, débil, y William, entrando en la habitación con un hombre de negocios y unos documentos. Me ordenó salir, alegando que necesitaban privacidad para hablar de asuntos bancarios urgentes. Es por su bien, Leticia, deja a la tía tranquila. Den me había siseado, empujándome fuera de la habitación. Yo, demasiado agotada y abrumada por la pena, había obedecido, creyendo que eran trámites rutinarios. Minutos después, escuché a Eleanor toser débilmente. Cuando volví a entrar, William estaba de pie junto a la cama, y la expresión en el rostro de mi tía era de profundo cansancio, mezclado con una confusión que no me gustó. Ese día, William se quedó a solas con ella, y esa noche, Eleanor se fue. Nunca pude tener esa última conversación sincera. Él se aseguró de que yo no estuviera presente cuando él falsificaba la firma. O eso creyó él. Mientras William seguía despotricando sobre mi supuesta naturaleza depredadora, yo me hundí en la silla. El cuero frío de la silla contrastaba con el calor febril que sentía en mi pecho, una mezcla de ira y el terror punzante de la exposición final. William, ebrio de su propia victoria, no podía dejarlo ir. Se inclinó hacia Davis otra vez, con un tono de preocupación forzada. Y francamente, señor Davis, me pregunto si no deberíamos revisar los inventarios. Es posible que la señora Morales haya olvidado devolver algunos objetos de menor valor sentimental, que sin duda son ahora propiedad de la herencia principal. Estaba tratando de obligarme a defenderme, a gritar, para que el abogado lo viera, la mujer histérica e ingrata contra el heredero compuesto. Pero yo no caería en su trampa. Mi silencio no era cobardía. Era la paciencia calculada de una francotiradora. Visualicé el diminuto dispositivo USB dentro de mi mochila. La unidad, un objeto tan anodino que nadie le prestaría atención, contenía la voz de la verdad. Recordé la noche en que hice la grabación, moviéndome con una cautela animal. Yo estaba en la habitación contigua, calentando la leche con miel para calmar la tos de Eleanor, cuando escuché a William entrar, acompañado por ese notario que nunca me gustó. Creyó que la puerta estaba bien cerrada, pero había un pequeño defecto en el marco, un detalle que solo yo conocía después de meses habitando esa casa como una sombra. El sonido se filtraba, apenas. Escuché la voz de William, baja, insistente, presionando a Eleanor para que firmara el codicilo modificado. Mi tía protestó, una queja ahogada que me rompió el alma. Fue un susurro que me hizo entender la magnitud de su traición. En ese instante, la necesidad de actuar me invadió. Alcancé mi teléfono. Activé la función de grabación de audio y lo deslicé silenciosamente debajo de una alfombra gruesa, justo al lado de la pared compartida. La grabación duró 7 minutos. 7 minutos de coacción legal, de la respiración superficial y agónica de Eleanor, y el sonido inconfundible de la pluma raspando el papel, seguido por la tos de mi tía, que sonó como un sollozo seco. Cuando William salió, me miró con esa suficiencia helada, sin notar el pequeño LED rojo parpadeando débilmente en la oscuridad de la habitación de huéspedes. Esa prueba no solo documentaba la manipulación. Era la evidencia de la alteración de la voluntad de una mujer moribunda, y el testimonio de su agonía. Esa grabación era mi as bajo la manga, un arma que me había quemado por dentro, esperando el momento preciso. Me repetía a mí misma, sé fuerte, Letty. Espera, él no sabe que yo había guardado una prueba, una verdad tan contundente que lo destruiría. La arrogancia desmedida de William era el combustible que necesitaba para ejecutar mi plan. Él creía que su jugada final era humillarme, dejarme sin recursos y sin reputación. Pero él había subestimado el dolor de una mujer a la que no le quedaba nada que perder, más que su dignidad. El señor Davies, un hombre de rutina y protocolo, seguía leyendo las cláusulas finales, un listado interminable de disposiciones administrativas, fideicomisos y detalles de liquidación de activos menores. Su voz era un monótono zumbido, que se mezclaba con el eco de las acusaciones de William. El aire de la sala, que ya era pesado con el aroma a papel viejo y el perfume caro de William, se había vuelto denso, casi irrespirable. Davies, aunque intentaba mantener una neutralidad profesional, tamborileaba con sus dedos en el borde del escritorio, claramente incómodo con la explosión de drama familiar que había presenciado. William, impaciente por llegar a la firma, lanzó un bufido apenas disimulado. Si tan solo pudiéramos acelerar esto, señor Davies, tengo una reunión importante en la City en menos de una hora. Su impaciencia era palpable, un signo de que consideraba la formalidad de las últimas cláusulas como una pérdida de tiempo.
Lo único que le importaba era ver su nombre en la línea de la firma, sellando su triunfo. Levanté la barbilla, buscando los ojos de William. Mi rostro estaba pálido, mi boca seca, pero en mis ojos, si él hubiera sido lo suficientemente agudo, habría visto el cambio. La mirada de sumisión había desaparecido, reemplazada por una dureza fría, un enfoque quirúrgico. Él sonrió, interpretando mi silencio y mi palidez como la confirmación de su victoria total. Él creía que su palabra había prevalecido, que yo era solo un bulto de miseria a punto de ser despachado con un cheque de caridad. No sabía que estaba mirando a la mujer que en secreto había grabado su traición, la única que podía despojarlo de su herencia y su reputación. La tensión en el aire era insoportable, pero para mí, era el aire más dulce que había respirado en meses, cargado con la promesa de la inversión de fortunas. Davies carraspeó, doblando el pergamino del testamento, con una precisión metódica. Sus gafas de Carrie reflejaban el brillo de las luces fluorescentes. Y con eso, anunció, su voz elevándose ligeramente, marcando el final de la lectura. 2 cercovis e de tandas facilioguelos. 2 años de mi vida dedicados a ella, solo para que este parásito egocéntrico me pisoteara con tanta facilidad. Mi mente estaba en llamas, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si el cemento frío de Londres se hubiera adherido a mis huesos. ¿Me escuchaste, ladrona? La voz de William Johnson era un látigo, áspera y cargada de un triunfo nauseabundo. Se inclinó sobre la mesa de caoba, su traje de 3 piezas tan impecable como su maldad. Sus ojos, antes llenos de una falsa solemnidad fúnebre, ahora brillaban con el placer de la masacre pública. Te has quedado sorda, Letty, o quizás tu conciencia finalmente te está gritando que no perteneces aquí. La tía Eleanor no te quería cerca en sus últimos días, y la prueba está en este documento legal. Sal de esta sala. Ahora mismo. El señor Davies, el abogado que había permanecido inexpresivo durante la diatriba de William, se aclaró la garganta, sintiendo quizás la incomodidad profesional de tener que gestionar un conflicto tan crudo. Señorita Morales, entiendo que esto es un momento de gran dolor y frustración. Si usted desea discutir esto con posterioridad, le pido que por favor abandone la sala. Podemos solicitar un taxi y ya. La humillación era tan intensa que quemaba mi garganta, un dolor punzante que me subía desde el estómago hasta los ojos. Sentía las miradas del puñado de parientes secundarios presentes, que solo estaban allí por el espectáculo, por el chisme, esperando ver quién caía más bajo. Clavadas en mi espalda, juzgándome con el mismo desprecio silencioso que William había usado en voz alta. Me había dedicado en cuerpo y alma a cuidar a Eleanor durante sus últimos 2 años, solo para ser desechada como una pieza de basura. Pero justo cuando el señor Davies se levantó, indicando con un gesto educado pero firme que la reunión había terminado para mí, algo hizo, clic, dentro de mi alma. El dolor acumulado de años de desprecio silencioso se condensó en una calma helada, una paz terrible. Me negué a moverme. No, dije, y mi voz era extrañamente clara, resonando en el silencio funerario de la oficina de Londres. Era una voz que no reconocí. No era la voz de la cuidadora exhausta, ni la de la sobrina maltratada, sino la voz de alguien que finalmente se había armado de valor. No me voy a ninguna parte. Y no, señor Davies, no voy a discutir nada, con posterioridad. William soltó una carcajada burlona, un sonido seco y cruel. ¿No irás a ninguna parte? ¿Qué harás? ¿Llamar a la policía? ¿Vas a patalear, Letty? Acéptalo. Perdiste. Siempre pierdes. Me levanté de la silla, lentamente, sintiendo el peso de la pequeña mochila que había dejado a mis pies. Había viajado miles de kilómetros con esa mochila, y dentro de ella, envuelto en una bufanda de seda de mi tía, estaba mi teléfono, y el pequeño cable HDMI, que había comprado en secreto en un callejón olvidado de Soho hacía un mes. Cada paso hacia la mesa central fue un acto de desafío físico. William me miraba con una mezcla de diversión y absoluta incredulidad, como si estuviera presenciando la rabieta de un niño pequeño. No. No voy a patalear, respondí, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Eran ojos azules, pero en ese momento me parecieron grises, vacíos de cualquier humanidad. Voy a corregir un error. Un error que este documento ha perpetrado. El señor Davies, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Señorita Morales, le ruego discreción. La voluntad de la señora Johnson es legalmente vinculante. Y cualquier impugnación debe hacerse mediante los canales correctos, a través de un abogado, no en una reunión post-mortem. Ignoré al abogado, que ahora se parecía a un pez fuera del agua, y me dirigí exclusivamente a William. Dijiste que yo era una ladrona indigna del apellido. Dijiste que la tía me despreciaba. Dijiste que todo lo que hice fue para sacar provecho de su debilidad. Mi voz era un hilo tenso pero firme. Es hora de que veas lo que yo vi y escuches lo que yo grabé.
La mención de una grabación hizo que la sonrisa triunfal de William se congelara. Por una fracción de segundo, un terror primario cruzó sus facciones, tan rápido que si no hubiera estado buscándolo lo habría perdido. Se recompuso inmediatamente, volviendo a su papel de hombre ofendido. ¿Grabaste algo? ¿Qué tontería dices? ¿Una conversación sobre la cena? Eres patética, una intrusa y ahora una acosadora. Abrí mi mochila, y el sonido del cierre al deslizarse resonó en la habitación silenciosa. Saqué mi teléfono, ya preparado con el archivo abierto, y el cable HDMI. Me acerqué a la pared donde había un televisor de alta definición montado, y al lado, un puerto de conexión. Noté que el señor Davies tenía un proyector de techo conectado, listo para presentaciones financieras. Señor Davies, dije, mi voz adquiriendo una autoridad que nunca supe que poseía. ¿Sería tan amable de encender el proyector? Necesito proyectar algo para toda la sala. Es crucial para entender la validez de este testamento. William se levantó de un salto, golpeando la silla. No lo hagas, Davies. Esta mujer está desquiciada. Es una táctica barata para retrasar lo inevitable. No le permitas proyectar nada. El abogado dudó, mirando a William, luego a mí, y finalmente al testamento. Podía sentir su cerebro legal calculando los riesgos de un litigio posterior. Si la señorita Morales tiene evidencia que afecte directamente la legalidad o la intención de la difunta, es mi deber como ejecutor considerarla. William, por favor, siéntate. Davies, con un suspiro de resignación, tomó el control remoto y encendió el proyector de techo. El ventilador comenzó a zumbar, y una luz blanca y cegadora apareció en la pantalla retráctil que estaba oculta sobre la mesa de conferencias. La sala, ya tensa, se convirtió en una cámara de tortura emocional. Podía escuchar mi propia respiración y el tic-tac del reloj de pared, cada segundo un martillo golpeando mi pecho. Ignoré los murmullos de los parientes, que ahora se inclinaban hacia adelante con ojos de buitre, y conecté el pequeño extremo del cable HDMI a mi teléfono. Luego conecté el otro extremo al puerto de la pared. La pantalla se volvió azul, y luego, el reflejo del escritorio de mi teléfono apareció magnificado, pixelado, pero inconfundible. William estaba jadeando. Su rostro había pasado del rojo de la ira a un blanco enfermizo. Letty, no te atrevas. Esto es una invasión de la privacidad. Voy a demandarte. Silencio, William, ordené, y la fuerza en mi voz lo detuvo en seco. Por primera vez en mi vida, él obedeció, aunque su cuerpo temblaba de furia reprimida. Navegué hasta la carpeta de videos, que llamé archivos de cuidado. La verdad que había guardado en secreto durante meses. La prueba que había grabado con manos temblorosas en la madrugada de aquel fatídico día, estaba a punto de ver la luz. En ese instante, mi corazón latía con la fuerza de la verdad reprimida por años. La liberación estaba a punto de llegar. Pulsé, reproducir. La luz azul dio paso a la oscuridad granulada, típica de las grabaciones hechas a escondidas con poca luz. La imagen se estabilizó. Era la habitación de hospital privada de la tía Eleanor, en las afueras de Londres. Un lugar donde solo había silencio y máquinas que pitaban. Era la última noche. La tía Eleanor estaba en la cama, inmóvil, conectada a monitores. Su rostro, que yo había cuidado con esmero hasta el último momento, se veía pálido y frágil en la luz ambiental. La fecha y hora en la esquina superior de la pantalla gritaban. 3:17 de la mañana, 2 días antes de su muerte oficial. Y luego, él entró en escena. William Johnson, el mismo hombre sentado ahora a mi lado, el supuesto heredero ejemplar, se deslizó silenciosamente en la habitación. Estaba vestido con ropa oscura, moviéndose con la cautela de un ladrón, lo cual, irónicamente, era exactamente lo que era. Llevaba en sus manos un documento doblado y un bolígrafo. El sonido del video era bajo, pero los micrófonos sensibles de mi teléfono captaron el susurro del aire acondicionado, y, más importante, el suave crujido del papel cuando William lo desdobló sobre la mesita de noche. William se acercó a la cama, mirando nerviosamente hacia la puerta, verificando que la enfermera no estuviera cerca. Su rostro en la pantalla estaba bañado por una luz espectral, y su expresión era una mezcla de codicia nerviosa y determinación fría. La sala de conferencias de la oficina legal estaba ahora absolutamente en silencio. El único sonido era la banda sonora de la sala de hospital, el pitido constante del monitor cardíaco de la tía Eleanor. El video mostraba cómo William se inclinaba sobre su tía moribunda. Con una frialdad repugnante, tomó la mano derecha de Eleanor, la mano que ya no tenía fuerza ni control, y la sujetó firmemente. Luego, colocó el bolígrafo entre sus dedos flácidos. Y entonces, sucedió. La cámara, ligeramente inestable por el escondite donde la había colocado, detrás de una pila de libros sobre la Biblia en la estantería, capturó el momento espantoso. William forzó la mano de mi tía a moverse,
arrastrando el bolígrafo por el pergamino. Una firma temblorosa, ilegible, pero inconfundiblemente forzada. William Johnson había falsificado la firma de mi tía en su cama de hospital. Revelé la verdad, mostrando cómo él había falsificado la firma de mi tía en su cama de hospital. El pitido constante del monitor cardíaco de Eleanor en el video actuaba como un metrónomo macabro, marcando el ritmo de la traición. La escena duró solo 30 segundos, pero esos 30 segundos fueron suficientes para demoler la fachada de rectitud que William había construido durante toda su vida. Cuando el video terminó, volviendo a la pantalla de mi teléfono, la sala quedó en un silencio de muerte. No un silencio de respeto, sino un vacío atronador, como si el aire mismo se hubiera negado a circular. Podías escuchar la sangre latiendo detrás de tus propios ojos. Los parientes secundarios estaban paralizados, sus bocas abiertas en formas grotescas de asombro y horror. El señor Davies, cuyo rostro cincelado en mármol frío finalmente se había desmoronado, se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus gafas se empañaron por el aliento caliente. Era el shock de un hombre de leyes presenciando el fraude más descarado y cruel imaginable, perpetrado contra una mujer moribunda. William, mi primo, el supuesto heredero, ya no era el hombre triunfante y arrogante de hace 2 minutos. Estaba de pie junto a la mesa, encogido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no de rabia, sino de puro pánico. Su piel se había tornado gris ceniza, y gotas de sudor frío brillaban en su frente. Estaba respirando en jadeos superficiales, como si el oxígeno de la sala hubiera sido robado por el peso de su crimen expuesto. Finalmente, su voz salió, un susurro roto y desesperado. «Es falso. Es un montaje. Letty, tú», intentó abalanzarse hacia mí, hacia el teléfono, pero el señor Davies se interpuso, su rostro ahora un mapa de indignación moral. «No se mueva, señor Johnson». La voz del abogado era baja, pero cargada de una amenaza legal que congeló a William en su sitio. Yo seguía de pie, de cara a la luz del proyector, bañada en la verdad. La pesada carga de meses guardando este secreto explosivo finalmente se había ido. No sentía alegría, sino una profunda y fría satisfacción. La humillación pública que William me había infligido acababa de rebotar en él con la fuerza de un rayo. «Aquí está, William», dije, mi voz aún calma, pero ahora resonando con el peso de la autoridad moral. «La prueba de por qué la tía Eleanor no te dejó su fortuna, no porque me despreciara a mí, sino porque te despreciaba a ti, el parásito que entró a robar en su lecho de muerte. Yo la cuidé, y en secreto, yo había guardado el video que mostraba tu fraude». El silencio era tan denso que casi se podía masticar. Los parientes se apartaron de William, como si fuera portador de una plaga. Ese día, por fin, todo cambió. Mi valor, mi voz y mi verdad habían regresado, y William Johnson se había convertido en nada más que una sombra de desprecio. El silencio era tan denso que casi se podía masticar. Un silencio acristalado y pesado que no solo llenaba la sala de conferencias, sino que se adhería a la piel, frío y pegajoso. Los parientes se habían apartado de William, no solo físicamente, sino con una repulsión palpable que era casi audible. El hedor a cuero caro y cera pulida se mezclaba ahora con el ácido olor del miedo primario, emanando de William Johnson. El señor Davies, el abogado metódico y hasta entonces imperturbable, fue el primero en romper la inmovilidad. Estaba temblando, no de frío, sino de una indignación profesional profunda y visceral. Se quitó las gafas, limpió las lentes con un pañuelo de seda que sacó de su bolsillo interior, un gesto de un hombre que intenta desesperadamente restaurar el orden en un universo que acaba de colapsar. «Señor Johnson», dijo Davies, y su voz no era la de un mediador, sino la de un juez dictando sentencia. «Su intento de defensa no tiene fundamento. La hora y la fecha están incrustadas en el metadato del archivo. La cadena de custodia del dispositivo es clara. Además, el video muestra inequívocamente la coacción física de una persona gravemente incapacitada para firmar un documento legal. Esto no es solo fraude testamentario, es abuso de una persona vulnerable y potencialmente manipulación de un documento en el lecho de muerte. Le aseguro, William, que las ramificaciones de esto van mucho más allá de esta sala. Si este testamento se hubiera ejecutado, usted habría cometido un delito penal de gravedad considerable». William seguía jadeando, y el traje de 3 piezas, que hasta hace un momento era su armadura de superioridad, ahora se veía ridículo, una cáscara vacía sobre un hombre derrotado. Intentó una última maniobra desesperada, volviéndose hacia los parientes con un movimiento espasmódico. «Ella lo planeó. Ella puso la cámara. Esto prueba que ella estaba esperando la muerte de Eleanor para incriminarme», gritó, su voz aguda y quebrada, traicionando el pánico que lo consumía. «Ella es la verdadera manipuladora. La tía Eleanor me dijo que ella me despreciaba. Me dijo,
Mi calma, sin embargo, era inquebrantable. Me había preparado para esta pataleta. Había ensayado esta respuesta 1000 veces en mi mente, en las noches de insomnio junto a la cama de mi tía, temiendo que mi secreto fuera descubierto antes de que pudiera ser usado. ¿Y por qué, William?, pregunté dando un paso hacia él, sintiendo la confianza fluir por mis venas, una sensación embriagadora que reemplazó el dolor de 2 años. ¿Por qué grabaría la única prueba que validaba mi propia exclusión? Si yo fuera una manipuladora, grabé la verdad porque sabía que un parásito como tú vendría a reclamar lo que no le correspondía, incluso antes de que el cuerpo de mi tía se enfriara. Señalé el proyector, donde mi escritorio de teléfono seguía brillando en la pared. La tía Eleanor estaba confundida en sus últimos días. Sí, estaba sedada, a menudo desvariaba. Pero no era estúpida. Ella me había advertido de tus visitas nocturnas. Me había pedido que no la dejara sola, temiendo que, los buitres, vinieran por sus papeles. Y no solo me encargué de su cuidado físico, también me encargué de su protección. El señor Davies asintió lentamente, su rostro ahora severo y profesional. De hecho, señorita Morales, la existencia de esta grabación anula inmediatamente la validez de este documento, que hemos estado leyendo hoy. La intención final de la difunta queda comprometida por este acto de coacción. Hizo una pausa dramática, mirando a William con un desdén apenas velado. William, acabas de garantizar que no recibirás nada de la herencia de Eleanor. Y, me temo, te enfrentarás a una investigación exhaustiva por fraude. La palabra nada impactó a William como un golpe físico. Se desplomó en su silla, el aire siseando fuera de sus pulmones. Su rostro reflejaba la comprensión total de la magnitud de su pérdida. No solo la fortuna, sino su reputación, su posición social, todo. Me acerqué a la mesa de caoba. Mi corazón, que había estado latiendo furiosamente en mi pecho, ahora había encontrado un ritmo firme y resonante. Sentía el alivio no solo de la justicia, sino de la liberación personal. El cemento frío de Londres que había sentido en mis huesos se había disuelto, reemplazado por una ligereza que bordeaba la euforia controlada. William, dijiste que yo era una ladrona indigna, continué, mi voz baja pero penetrante. Pero yo no robé la fortuna de la tía. Yo protegí su legado de ti. Yo pasé 2 años cambiando sábanas, midiendo medicinas, consolándola en sus noches de dolor. ¿Y tú? Tú viniste a robar 30 segundos de su tiempo más vulnerable, para garantizar tu propio enriquecimiento. Miré al resto de los parientes, que se habían convertido en estatuas de chisme congelado. Quienes estaban aquí hoy esperando ver cómo se repartía la riqueza, sepan que la tía Eleanor valoraba la lealtad y el honor por encima del dinero. Fui hacia la pared y desconecté el cable HDMI. El proyector, que había iluminado la traición, se apagó, dejando la sala sumida en la luz gris y formal de Londres. Metí el teléfono y el cable en mi mochila, guardando la evidencia de mi triunfo. Este pequeño dispositivo, comprado en secreto, era mi única arma, y había demostrado ser un misil guiado contra la arrogancia de William. El señor Davies se levantó, extendiendo su mano hacia mí, con una expresión de respeto recién adquirido, una mezcla de admiración y alivio profesional. Señorita Morales, le agradezco su valor y su integridad. Por favor, acompáñeme a mi oficina privada. Necesitamos discutir los documentos anteriores, los testamentos válidos que precedieron a este fraude. Me temo que la situación legal acaba de cambiar radicalmente, y es imperativo que revisemos su posición como cuidadora principal, y potencialmente, la intención real de la difunta expresada antes de su declive. William levantó la cabeza, la furia mezclada con lágrimas de autocompasión. Davies, no puedes dejar que esa mujer. Yo soy su sobrino, yo merezco. Usted merece enfrentar las consecuencias de sus acciones, William. Interrumpió Davies fríamente, ignorando por completo el patético intento de súplica, y le aconsejo encarecidamente que se ponga en contacto con su propio abogado de inmediato, y le prohíbo terminantemente salir de esta ciudad antes de que se inicie la investigación. Me di la vuelta para irme, siguiendo al señor Davies hacia la puerta de la sala de conferencias. No le dirigí una última mirada a William, no era necesario. El sabor de la victoria no era dulce, sino limpio y frío, como un vaso de agua después de una larga travesía por el desierto. La sed de justicia había sido saciada. Mientras cruzaba el umbral, escuché un sonido detrás de mí, un golpe sordo. Miré de reojo. William había intentado levantarse de nuevo, y con sus piernas temblando y su equilibrio destrozado, había tropezado con la silla de caoba. Su cuerpo se tambaleó, y se estrelló contra el suelo alfombrado. El sonido no era majestuoso ni dramático, era el sonido hueco y patético de un hombre que acaba de perderlo todo, no por la mala suerte, sino por su propia y estúpida avaricia. Los parientes se quedaron, todavía sentados, mirando a William Johnson, el magnate, el arrogante heredero,
ahora tirado en el suelo, llorando sin dignidad. Ese día, por fin, todo cambió. Mi valor, mi voz y mi verdad habían regresado, y William Johnson, tumbado en el suelo de una oficina legal que ya no lo respetaba, se había convertido en nada más que una sombra de desprecio, un recuerdo fugaz de... ¿Me escuchaste, ladrona? La voz de William Johnson era un látigo, áspera y cargada de un triunfo nauseabundo. Se inclinó sobre la mesa de caoba, su traje de 3 piezas tan impecable como su maldad. Sus ojos, antes llenos de una falsa solemnidad fúnebre, ahora brillaban con la codicia más pura y descarada. Estaba a punto de repetir su calumnia cuando el sonido del proyector, un zumbido bajo y constante que había dominado el aire, cesó abruptamente. El haz de luz blanca, que había estado proyectando la fecha y hora en la esquina de la pantalla, se apagó. El video había terminado. El silencio que siguió no fue simplemente la ausencia de ruido, fue un vacío físico, una presión palpable sobre el pecho de todos los presentes. Era un silencio de muerte, tan profundo que solo se escuchaba el jadeo superficial de la familia sentada alrededor de la mesa, y el tamborileo acelerado de mi propio pulso en mis sienes. Nadie se atrevió a moverse, mucho menos a hablar. Todos, sin excepción, tenían los ojos clavados en la pantalla en blanco, donde apenas un segundo antes, habían presenciado la mano temblorosa de William Johnson, guiando la mano moribunda de mi tía Eleanor, para estampar una firma fantasma en un papel legal. William, petrificado a mitad de su insulto, parecía haberse convertido en una estatua de sal. Su rostro, que segundos atrás había destilado soberbia, se había drenado por completo de color, dejando una palidez cerosa que acentuaba el sudor frío que perlaba su frente. Sus labios se movían, intentando articular alguna negación, alguna mentira grandilocuente, pero solo producían un siseo patético, un estertor de alma atrapada. La máscara de dolor y dignidad que había portado durante meses se había desprendido brutalmente, exponiendo la podredumbre que se escondía debajo. Mi prima Amelia, que me había mirado con tanto desprecio cuando William me llamó ladrona, llevó lentamente una mano temblorosa a su boca. Sus ojos, llenos de un horror recién descubierto, pasaron de la pantalla a William, y luego, con una punzada de culpa visible, se posaron en mí. Ese fue el momento, el instante preciso en que la balanza se inclinó. La duda se había disipado, reemplazada por una certeza fría y nauseabunda. Ya no me miraban a mí, Leticia Morales, la sobrina humillada e indigna. Todas las miradas se habían clavado en él, en William Johnson, el agresor expuesto, el falsificador. Mi cuerpo, que había estado rígido por el dolor y la humillación durante la lectura del testamento, sintió un alivio extraño, como si una armadura de piedra se hubiese desprendido de mis huesos. Había guardado el video en secreto, soportando meses de desprecio silencioso y ataques directos, esperando este momento decisivo. Había sido difícil no gritar la verdad, no defenderme cuando me acusaban, pero la paciencia había sido mi arma, y la revelación frente a todos, mi munición más letal. El señor Davies, el abogado que había permanecido impasible durante la diatriba de William, finalmente rompió el silencio de muerte. Se aclaró la garganta, un sonido fuerte y profesional que resonó en el amplio despacho. Colocó sus gafas de lectura en la punta de su nariz y miró severamente a William, luego a la pantalla apagada. Su voz era grave, medida y desprovista de emoción, lo cual, paradójicamente, la hacía más aterradora. Señor Johnson, comenzó Davies, dirigiéndose a William con una formalidad cortante. Dado el contenido y la calidad indiscutible de la evidencia visual que acabamos de presenciar, me veo obligado a informar a todos los presentes que la validez de este testamento, el cual usted presentó como la última voluntad de la señora Johnson, queda inmediatamente bajo grave cuestionamiento. De hecho, continuó, sin dar tiempo a William para interrumpir, al mostrar coerción y manipulación de una paciente terminal en un estado altamente vulnerable, el documento es, a efectos legales, nulo y sin efecto. El golpe fue tan fuerte y rápido que William se tambaleó en su silla. Su rostro se contorsionó en una mezcla grotesca de terror y furia. Finalmente encontró su voz, pero no fue la voz arrogante que había usado para humillarme. Fue un chillido desesperado y quebrado. Es falso. Es una manipulación digital. Ella, Leticia, lo ha falsificado para robarme. Ella es la ladrona, lo digo yo. Es una prueba manipulada, gritó William, levantándose tan bruscamente que su silla cayó con un estrépito sordo sobre la alfombra persa. Señaló hacia mí con un dedo tembloroso, sus ojos inyectados en sangre, pero sus palabras ya no tenían poder. La evidencia que yo había guardado en secreto era demasiado clara, demasiado cruda. Había revelado la verdad en el momento crítico, y ahora, cada intento de mentira solo lo hundía más en el fango de su propia avaricia. El señor Davies ni siquiera se inmutó ante el arrebato histérico de William. Levantó una mano con autoridad, silenciándolo. Señor Johnson,
El video no solo fue grabado en el sistema de seguridad interna del hospital, sino que, como usted bien sabe, contiene metadatos verificables que confirman la autenticidad y el momento exacto de la grabación. Davies hizo una pausa, mirando a los demás familiares. Esta evidencia será entregada a las autoridades competentes, y debo advertirle, William, que sus acciones constituyen fraude agravado. En ese momento, dos hombres robustos, discretos y vestidos de negro seguridad interna de la oficina legal, supongo, entraron silenciosamente por una puerta lateral. No necesitaron que se les diera una orden. Su presencia era suficiente. Se dirigieron directamente hacia William, que ahora farfullaba excusas incoherentes y patéticas. No pueden hacerme esto. Yo soy un Johnson. La fortuna es mía. Pero ya era tarde. El poder que había ostentado minutos antes se había evaporado. Los guardias lo flanquearon. William intentó resistirse, pataleando y gritando que yo era una criminal, una deshonra familiar, pero sus palabras se ahogaron mientras era escoltado fuera del despacho. El portazo que cerró la oficina tras su salida fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. El sonido del fin de una tiranía. Me quedé sentada, observando el asiento vacío de William. Las lágrimas que había contenido durante 2 años finalmente se desbordaron. Pero no eran lágrimas de pena o dolor, sino de una liberación profunda y catártica. El peso de la injusticia que me había aplastado durante tanto tiempo se había esfumado. Había sido humillada públicamente, pero mi verdad oculta había destruido al agresor frente a todos. El señor Davies se volvió hacia mí, y por primera vez, su expresión se suavizó ligeramente, aunque mantuvo su profesionalismo. Señorita Morales, le agradezco su valentía para presentar esta prueba. El testamento que William manipuló queda anulado. Esto nos obliga a recurrir al testamento anterior, fechado en marzo del año pasado, un documento legalmente notariado que tía Eleanor firmó mucho antes de que su salud se deteriorara críticamente. Los murmullos de la familia se reanudaron. La codicia se mezcló con el alivio. Si el testamento reciente era falso, el anterior, donde mi tía había planeado las cosas con sensatez, probablemente beneficiaría a aquellos que realmente la cuidaron. Y esa, sabía toda la sala, era yo. En ese documento, continuó Davies abriendo un archivador de cuero, la señora Johnson estipuló claramente que la propiedad de Londres, la cual Leticia ayudó a mantener, y donde la cuidó durante sus últimos años, sería transferida a Leticia Morales, junto con una pensión anual que reconoce su dedicación y servicio constante. No era la fortuna total que William había reclamado con tanto descaro, pero era justicia. Era el reconocimiento que mi tía Eleanor, en sus momentos de lucidez, sí me había querido dar. Mi nombre, Leticia, se pronunció con respeto en esa sala por primera vez. ¿Y qué hay de los demás bienes?, preguntó mi primo Henry, con una voz mucho más suave ahora. Davies explicó fríamente que el resto de la herencia se dividiría según lo estipulado en ese documento anterior, de manera equitativa y justa entre los sobrinos, excluyendo por supuesto a William por sus acciones. La injusticia clara había dado paso a la justicia inmediata, y mi alma, silenciada durante tanto tiempo, finalmente recuperó su voz. Salí de la oficina de abogados en Londres, sintiéndome más ligera que nunca. El aire frío de la ciudad ya no se sentía como una condena. Miré hacia el cielo gris, y por un momento, sentí que la luz del sol se abría camino a través de las nubes. La herencia material era importante, sí, me daba seguridad y un hogar. Pero el verdadero tesoro que había obtenido ese día, era la restauración de mi honor. Ese día, por fin, todo cambió. Ya no era la sobrina humillada e indigna. Era la mujer que había soportado la humillación, guardado la verdad en secreto y revelado la prueba capaz de destruir al agresor frente a todos. Había encontrado mi justicia. La victoria no fue ruidosa ni violenta. Fue el silencio de muerte que envolvió a la sala cuando la verdad se impuso. Un silencio que resonará en la memoria de mi familia para siempre. Había recuperado mi poder. Había recuperado mi vida. Y nadie volvería a llamarme ladrona. Fin del bloque 4/4. Salí de la oficina de abogados en Londres, sintiéndome más ligera que nunca. El sonido de mis propios tacones sobre el mármol pulido del vestíbulo de Davies y Associates era un ritmo audible y firme que resonaba solo para mí. Era un sonido de marcha, no de retirada. Me movía con una ligereza inusitada, como si hubiera dejado tras de mí no solo una sala de conferencias con olor a cuero viejo y ambición rancia, sino un cementerio emocional de 2 años. Al cruzar la puerta giratoria de bronce y cristal, la cual me devolvió mi reflejo por un instante, una mujer cansada, pero con la espina dorsal finalmente enderezada, el aire frío de la ciudad me golpeó. Ya no se sentía como una condena, como la humedad gris que había acompañado mi pena. Ahora, era un viento limpiador. Inhalé profundamente, sintiendo cómo el aire helado quemaba mis pulmones, expulsando el hedor a falsedad y miedo,
que había saturado el despacho. Miré hacia el cielo gris de Londres, un techo de nubes plomizas que habitualmente inspiraba melancolía, y por un momento, un resquicio de luz solar se abrió paso, incidiendo directamente en mis ojos. No era un milagro, solo un fenómeno meteorológico, pero se sintió como un augurio, un permiso celestial para empezar de nuevo. La herencia material era importante, sí, la casa en Kensington, que yo había cuidado con tanto esmero, y la pensión anual me daban seguridad. Eran la base para construir una vida sin la amenaza constante de la indigencia que había sido mi sombra. Pero el verdadero tesoro que había obtenido ese día, no se podía tasar en libras esterlinas. Era la restauración de mi honor, la recuperación de la verdad que había sido enterrada bajo montañas de calumnias y desprecio. La imagen de William Johnson, ese hombre que se había creído invulnerable, arrastrado fuera de la sala por dos guardias silenciosos, se repetía en mi mente como una película satisfactoria. Su chillido final: «Yo soy un Johnson, la fortuna es mía», había sido la confesión más patética de su naturaleza vacía. Había caído no por un ataque mío directo y explosivo, sino por el peso silencioso e irrefutable de la verdad que yo había guardado. Había sido la estrategia del ajedrecista, no del boxeador. Había esperado a que él se moviera, a que revelara su mano más sucia, para poder asestar el golpe definitivo con la pieza más inesperada. Recordé la expresión en el rostro de mi prima Amelia, el horror que reemplazó al desdén. Ella, y el resto de la familia sentada allí, habían sido testigos de la caída, pero también de la revelación de mi propia resiliencia. Habían visto a la Leticia que habían despreciado enfrentarse al agresor y vencerlo. La punzada de culpa que vi en sus ojos no era solo por William, sino por cómo me habían tratado a mí. Esa realización era mi verdadera pensión, mi dividendo emocional. Ese día por fin todo cambió. Ya no era Leticia Morales, la sobrina humillada e indigna, la figura a la que se le susurraba la palabra oportunista a sus espaldas. Ahora era la mujer que había soportado el desprecio con una calma estratégica, guardado la verdad más lacerante en secreto, y revelado la prueba capaz de destruir al agresor frente a todos en el momento de máxima tensión. Había encontrado mi justicia, y esa justicia se sentía como una temperatura interna, cálida y firme, que contrarrestaba el frío de la calle. La victoria no fue ruidosa ni violenta. Fue el silencio. Ese silencio que envolvió a la sala cuando el proyector se apagó. Ese vacío donde antes había estado el grito de William acusándome de ser una ladrona. Ese fue el sonido más ensordecedor de todos. No fue la voz de Davies declarando la anulación del testamento, sino el silencio de la familia al saberse engañada. El silencio al ver la mano moribunda de Eleanor siendo forzada. El silencio de la vergüenza colectiva. Ese silencio resonará en la memoria de mi familia para siempre. Era la huella sónica de mi reivindicación. Había recuperado mi poder, no a través de la herencia que me daba dinero, sino a través de la dignidad que me devolvía la voz. Mientras caminaba por la acera mojada de King Street, el gentío me rodeaba. Un torrente de humanidad anónima que me ofrecía el bendito anonimato que tanto ansiaba. Escuchaba el murmullo de las conversaciones, el claxon impaciente de un autobús rojo de 2 pisos, el repicar de las campanas de una iglesia cercana. Antes, estos sonidos habrían sido un ruido de fondo para mi sufrimiento. Ahora, eran la banda sonora de mi libertad. Me detuve en un pequeño café. El aroma a café recién molido y pan tostado era reconfortante. Pedí un té fuerte como solía hacerlo mi tía Eleanor. Al pagar, mi mano no tembló. Ya no era la mano de la acusada, sino la mano de la propietaria, de la sobreviviente. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Reflexioné sobre la estrategia del silencio. La sociedad nos enseña que, ante la acusación, debemos defendernos inmediatamente, gritar nuestra inocencia. Pero yo había aprendido que, a veces, la defensa más efectiva es la paciencia calculada. Permitir que la mentira crezca, hasta que la verdad, cuando finalmente se revela, la aplasta bajo su propio peso. Había permitido que William se ahogara en su propia soberbia, y solo entonces, había soltado el ancla que lo hundiría. La humillación que había sufrido, no había sido en vano. Había sido el crisol que forjó la Leticia que era ahora. La mujer que salió de esa oficina, no era una víctima vengativa, sino una estratega que había comprendido el valor de la discreción y el poder devastador de la verdad oportuna. Saqué mi teléfono y vi un mensaje de texto. Era de Henry, mi primo, que se había mantenido mayormente callado durante la reunión. No era una disculpa completa sino un torpe intento de reanudar el contacto. Leticia, sobre Henry, todo, lo siento, de verdad. William era un monstruo, gracias. No le respondí de inmediato. No era necesario. La validación no vendría de sus palabras tardías, sino de mi propia paz. Había pasado de ser la paria familiar,
la pobre Leticia que dependía de la caridad de su tía, a ser la persona que había desenmascarado la corrupción, que amenazaba con devorar todo lo que Eleanor había construido. Irónicamente, al intentar robarme, William no solo perdió su parte, sino que reforzó la mía, obligando a Davis a recurrir al testamento anterior, ese documento que reconocía explícitamente mi valor y mi servicio. La taza de té humeaba entre mis manos. Sentí el calor reconfortante. Era el calor de un hogar seguro, de la certeza económica y, lo más importante, de la integridad recuperada. La Casa de Londres no era solo una propiedad, era el santuario donde había cuidado a Eleanor, y ahora era el monumento a mi lealtad. La traición de William había sido absoluta, pero mi lealtad a Eleanor, y mi lealtad a la verdad, habían sido mayores. Me había mantenido firme en la tormenta, aferrada a ese pequeño archivo digital que contenía mi libertad. El futuro se desplegaba ante mí, abierto, sin las cadenas invisibles del juicio familiar ni la constante amenaza de William. Podría dedicarme a las cosas que mi tía y yo amábamos, la jardinería, los libros, la tranquilidad. Podría vivir mi vida sin tener que justificar mi existencia o mis intenciones ante nadie. Me levanté de la mesa, dejando una propina generosa. Mis movimientos eran pausados, deliberados. Ya no era la persona que se encogía ante la mirada ajena. La sensación de poder no era una borrachera de triunfo, sino una calma profunda, la conciencia de que poseía la llave de mi propio destino. Caminé hacia la calle, sintiendo el pavimento firme bajo mis pies. El sol se había escondido de nuevo, pero la luminosidad que sentía era interna. El eco de ese portazo, el sonido del fin de la tiranía de William, seguía siendo la melodía más dulce. Ya no era Leticia Morales, la acusada. Era Leticia, dueña de su verdad y de su vida. Y nadie, nunca más, volvería a atreverse a llamarme ladrona. La palabra se había roto, pulverizada por ese silencio de muerte. Mi honor estaba intacto. Mi vida por fin podía comenzar. El juego había terminado. Yo había ganado.